Bien, muy bien, qué bueno que en esta mañana podemos continuar con nuestro estudio de este libro interesante que es el mandato masculino, el llamado de Dios para los hombres. Llegamos hoy al capítulo número 9 que tiene que ver con los hijos y vamos a ver los próximos capítulos acerca de esto. Hoy vamos a ver cómo cultivar el corazón de nuestros hijos. No podemos escapar al mandato masculino, Génesis capítulo 2, versículo 15. Aquel mandato que Dios marcó para todo hombre, para todo varón, en la responsabilidad de cuidar y cultivar. En aquel entonces se le fue presentado al hombre el huerto y luego dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y le fue agregado o le fue puesto como responsabilidad, a causa de que él estaba solo, la mujer. ¿No es así? Entonces el hombre tiene que asumir, se tiene que obligar a cumplir con este mandato. Estamos hablando que no son sugerencias, que no son oportunidades, sino es un mandato y necesitamos cumplirlo. Por lo tanto, hoy vamos a agregar a nuestra forma de hablar en cuanto al mandato masculino la palabra obligación. Nos debemos de obligar a cumplir este mandato masculino. Y en este entorno de cuidar y cultivar, hoy vamos a estar viendo este nuevo principio, que es el principio de la paternidad. El principio de la paternidad. Que por definición la paternidad viene en cierta manera, y debemos entender esto, a complementar aquel mandato original o a continuar con este mandato que es reproducirse, ¿no? O multiplicarse, que dice la palabra de Dios, es multiplicarse. Entonces necesitamos entender que esto para el hombre en su formación no es una opción, viene dentro del mandato. Hoy en día la paternidad está siendo muy cuestionada. Hoy en día se tienen perrijos, se tienen gatijos, ¿verdad? En el sentido de que, incluso ayer escuchaba en la radio, los hijos no paridos le llaman. Pero realmente son animales, ¿no es cierto? Entonces no tienen nada que ver, siguen siendo nuestra responsabilidad, sí, en cierta manera el cuidar la naturaleza es nuestra responsabilidad, pero el mandato divino es multiplicarse, y si somos hijos de Dios no podemos obviar esta parte del mandato masculino, el hecho de ser padre. A veces pensamos que es simple, porque como es natural y lo hacemos, pero nos damos cuenta que no, que conlleva una responsabilidad, asumir una responsabilidad del hecho de ser padre. ¿Por qué? ¿Por qué conlleva una responsabilidad? Porque detrás de eso hay una exigencia de parte de Dios para nosotros, porque es un mandato la paternidad. Es parte de este mandato que Dios ha dejado para nuestras vidas. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Vamos a nuestras Biblias. Proverbios lo tienen ahí en sus hojas también si los quieren leer. Proverbios capítulo 23, versículo 26. Dice la palabra de Dios lo siguiente: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. 12 palabras que forman un versículo realmente con una carga de responsabilidad muy, muy fuerte, muy pesada. Incluso el escritor de este libro que estamos leyendo, decía: si hubiese un solo versículo que definiera cómo educar a nuestros hijos, sería el de Proverbios 23, 26, porque empieza con un clamor de parte del padre y dice: dame, hijo mío, tu corazón. Y esta expresión es muy fuerte, porque más que un deseo, es una responsabilidad asumida. Y sobre este pensamiento vamos a empezar a desmenuzar un poquito las preguntas que ustedes tenían o que tienen ahí en sus hojas, y vamos a compartir un poquito acerca de cómo podemos nosotros ganar el corazón de nuestros hijos para realmente poder provocar en ellos o poder hacer de ellos el propósito por el cual nosotros asumimos la paternidad. Porque al final la vamos a definir como que, bien, el libro hablaba de un discipulado y habla de disciplina. Hoy nos vamos a basar en lo que es discipulado. ¿Discipulado qué es? ¿Cómo definimos nosotros discipulado? ¿Cómo lo defines? ¿Qué diferencia hay entre discipulado y disciplina? Dice la pregunta 1. Cultivar tiene que ver con cultivar. ¿Qué tiene que ver? ¿Cómo discipulamos? ¿Cómo cultivamos el corazón? Enseñándole a nuestros hijos. Enseñándole. La palabra del Señor. Ok, la palabra, tomándonos tiempo, ok. Y ver que la cumplen. Ok, muy bien, la responsabilidad. Pero también ser ejemplo y mostrarlo con el ejemplo de nosotros. Ser ejemplo y mostrarlo con el ejemplo. De hecho,
no están aquí en las preguntas, pero sí hay un punto muy importante que toma el libro de cómo nosotros nos comprometemos con el corazón de nuestros hijos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Y sabemos que para ganarnos el corazón de nuestros hijos, dame tu corazón, como dice el proverbio, nosotros tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A entregar el nuestro, a entregar nuestro corazón. ¿Y cómo entregamos nuestro corazón? Ahora sí. ¿Qué decían? Dándoles tiempo, ¿no es cierto? Dándole aquellas cosas que ellos realmente necesitan. ¿No es así? Leer, orando, trabajando y jugando. 4 actividades que nosotros hacemos o que nosotros deberíamos hacer como nuestros hijos. Ahora, muchos de ustedes me pueden decir, bueno, es que este libro me llegó muy tarde, ¿no? Porque mis hijos ya están grandes. Ya no me puedo sentar con ellos, ya no los puedo abrazar, ya no puedo hacer... Quizás algunos ni cerca los tengo. Sin embargo, recuerden, y lo que decimos siempre en este ministerio, si Dios te dio hoy vida y tus hijos están, quiere decir que ¿qué? Que sí se puede. Que sí se puede. ¿Me vas a decir que no vas a poder en algún momento tomar un tiempo, hablar con tu hijo, conectarte con tu hijo, sentarte con tu hijo y leer la palabra de Dios? Las reuniones familiares que se hacen, de repente en algún momento, yo no digo que le quites la carga emotiva o el momento de verte y el momento de estar bien con ellos, pero en algún momento cuando oras en la mesa, cuando puedes leer un mensaje de la palabra de Dios con tus hijos mayores, ¿lo podemos hacer, sí o no? Aunque no crean. Es una buena oportunidad de que ellos puedan conocer de la palabra de Dios. Romanos dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿El oír qué cosa? La palabra de Dios. Y en el mandato divino nos damos cuenta que nosotros somos la voz audible de esa palabra que nuestros hijos necesitan escuchar. ¿Para qué? Para que pueda ser activada en ellos la fe que las va a llevar a creer. ¿Me entienden? Es parte del pastoreo que nosotros hacemos, es discipular la vida de nuestros hijos, es comprometernos. La frase dame tu corazón es, lo voy a tomar no para retenerlo y para esconderlo, sino para hacerme responsable de cuidar, de proteger ese corazón, ¿verdad? De ayudar a que ese corazón empiece a crecer. Y lo mejor es primero sacar ese corazón de piedra. Y es a través de la palabra de Dios. No tenemos que ser un erudito a la hora de compartir un mensaje. No tenemos que agarrar y de repente dar 5 puntos, 4 ilustraciones, una introducción y una conclusión. Simplemente conjuntos leer un versículo de la palabra de Dios, el proverbio del día, comprar un libro devocional, la buena semilla, el andar diario, ¿no es cierto? Tu andar diario. Y tomarnos un tiempo, si tenemos a nuestros hijos en la casa, es una buena oportunidad. El orar. Viene un hermoso ejemplo en el libro, ¿no? De aquel padre que se fue a la guerra. ¿Cómo funciona esto? ¿Sí? El padre orando por el hijo orando por el padre. ¿Sí? Y juntos orando por todas las situaciones. Es nuestra responsabilidad el leer, el orar, el trabajar. No es enseñarle un oficio a tu hijo, sino que tu hijo te vea cómo tú realmente, lo que tú haces. Lo que tú haces. ¿No es así? Y por último dice jugar. Ok, para aquellos que tenemos hijos, que somos un poco más jóvenes, tenemos hijos, quizás ya no es tanto ir a salir a jugar a la pelota o hacer cosas que antes se hacían, treparse a los árboles y demás. Es interiorizarte un poco más en su mundo, en su nuevo mundo, ¿no? O sea, es tomar información acerca de cómo funcionan las computadoras, los videojuegos y demás. Obviamente que tú tienes el control de eso también, pero es pasar tiempo con. No es simplemente criticar o decirles que tú lo tienes que hacer porque a ti te corresponde. ¿Me entienden? Es elogiar. También es tomar en cuenta eso. Eso es discipular, cuidar el corazón de nuestros hijos. ¿Ganamos el corazón de nuestros hijos? Entregando el nuestro. Entregando el nuestro. Por eso la diferencia entre discipular y disciplinar, ¿no es cierto? Una no es que evita la otra, sino que se complementan. Vamos a ver la próxima semana acerca de la disciplina. No disipulo para evitar la disciplina, porque al final la disciplina es buena, endereza, corrige, ¿no? Pero el discipular les advierte. El discipular les abre el camino, los endereza, ¿sí me explico? Entonces, cuando hablamos de por qué ambos son absolutamente necesarios en la crianza de nuestros hijos, es porque una no funciona sin la otra. No podemos poner nuestra autoridad sin antes ganarnos nuestra autoridad. No se trata de imponernos en el corazón de nuestros hijos. Por eso, completamos el punto número 1 que viene a la vuelta de sus hojas, es que un hombre está llamado a cultivar los corazones de sus hijos
para que se conviertan en tierra fértil para el Evangelio y la devoción a Cristo. Ese es el propósito de un discipulado. Un hombre está llamado a cultivar, eso es discipular, el corazón de sus hijos para que se conviertan en tierra fértil para el Evangelio y la devoción a Cristo. Y cuando hablamos de este discipulado, ¿sí? Podemos ponerlo en un escalón más alto, incluso de a veces cuando nosotros pensamos en discipular a otros, cuando nos tomamos tiempo para otras personas, ¿no? ¿Cuántos de aquí han podido discipular a otras personas? Tomarse un tiempo para instruirlos, para dirigirlos quizás en alguno de los discipulados que tenemos por ahí. A veces nos comprometemos y a veces hasta nos comprometemos de más. Y no quiere decir que no esté bien, al contrario, está muy bien. Pero si lo podemos hacer con los ajenos, ¿por qué no hacerlo con los propios? ¿No? Con nuestros hijos. Si lo pudiste hacer con una persona adulta, ¿cómo no lo puedes tomarte la responsabilidad de poder ganarte a esta altura de tu vida el corazón de tus hijas si no lo has hecho? ¿Estamos de acuerdo? Porque un hombre está llamado, y completamos ahí, a cuidar y proteger a sus hijos. ¿De qué crees? Del mundo. De la influencia del pecado. Del pecado, el pecado, mundo y del hombre. Sí, los tres enemigos que va a encontrar, pero del pecado, de la influencia del pecado. Por eso decimos, y lo que es el punto número 2, que el corazón de un hijo solo puede darse libremente. Sí, nunca puede ser tomado. A la fuerza nada, hombres. Para que tu hijo realmente pueda entregar su corazón, tú tienes que saber qué es lo que él necesita. Y a veces nosotros pensamos que por la practicidad, mis hijos necesitan de mi mayor esfuerzo para darle el mejor estudio, ¿no es cierto?, la mejor carrera, poder darles la mejor habitación con todas las cosas que él necesita. Entonces para eso yo necesito estar fuera para realmente poder obtener esas cosas. Pero déjame decirte algo, tu hijo no necesita las cosas materiales. No. Piensa nada más en tu experiencia como hijo. Todas las cosas que tú viviste por tu padre, pudieras volver a vivir, ¿qué cosas cambiarías? Nada. ¿Qué es lo que más cambiaríamos? Quizás hay una buena experiencia, pero quizás anhelaríamos pasar más tiempo con nuestro padre, porque de repente, y sobre todo, sabemos que tiempos atrás las familias eran numerosas, 5, 6, 7, ayer había una persona que decía, éramos 13 hermanos, 13. ¿Cómo das a comer 13 bocas? No, hay que salir a trabajar. Y hicieras el más grande y acompañas a tu papá a trabajar, y quizás los más grandes pueden decir, estuve muy cercano a mi papá porque era hombro a hombro con él. Pero los más chicos, ¿qué pasaba? El problema de la ausencia del papá. Y a veces el papá estaba tan sobrepasado que era muy común que los papás cayeran ¿en qué? En vicios, en excesos. Porque imagínate, salir a trabajar 8, 10, 12 horas, llegar a tu casa, está tu esposa, más 3, 4, 5, 6, 10, 12, 13 hijos. Tu cabeza explota así. Ni siquiera quieres estar en tu casa. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, sabemos que como hijos de Dios, tenemos un mandato el cual debemos... ¿El mandato qué se hace? ¿Con el mandato qué se hace? ¿Cuál es? Obedecerlo. Y en la obediencia está la bendición. Y Dios va a proveer. Déjame decir que Él va a proveer. Por lo tanto, entendemos que lo que nuestros hijos necesitan no necesariamente es aquellas cosas que nosotros se nos hacen más fácil. Porque entregar el corazón no es algo que se hace una sola vez. Es algo que vamos haciendo todo el tiempo. Damos tiempo, damos calidad, prestamos nuestro oído. ¿Me explico? Renunciamos a cosas que a nosotros nos agradan. Total, después vamos a tener recompensas. A veces incluso, si eres muy amante del deporte y por un tiempo renuncias al deporte porque quizás a tu hijo no le guste, quizás después, en buscar la posibilidad de compartir con él, lo llevas. Que él pueda conocer lo que a ti te gusta, pero una vez que tú ya entregaste tu corazón. A veces queremos hacer al revés, ¿no? Queremos que todo se haga conforme a lo que nosotros queremos y caemos en ese vicio de, en lugar de elogiar a nuestros hijos, exigirles y marcarles. ¿Por qué? Porque así se nos enseñó a nosotros. Exactamente, porque esa fue nuestra experiencia como hijo. Entonces pregunto, ¿la experiencia que nosotros tenemos como hijo afecta hoy en día nuestra paternidad? Sí, claro. Claro que afecta. En forma positiva, en forma negativa,
Entonces, damos gracias a Dios que este capítulo cayó justo en el mes del Padre. Y yo creo que es de las pocas fechas que es mundial, que en junio es el mes del Padre. Porque el Día de las Madres en mayo en México es en mayo, en Argentina es en octubre, en otros países es en febrero, no siempre es igual. Pero el Padre es como que dijeron, pues es junio para el Padre. Y que este estudio cayó acá, con el hecho de también de nosotros sabemos que para mejorar ser papá, para ser mejores padres, a veces tenemos que reconciliarnos con nuestro pasado, ¿no? Reconciliarnos con nuestros padres, con nuestro papá. Quizás a veces es perdonar. Quizás tengamos la dicha de que nuestros papás estén. Quizás otros no tienen esa dicha y tienen un buen recuerdo o un mal recuerdo. Pero no nos quedemos atorados ahí. Es tiempo de soltar, es tiempo de perdonar. Porque si no, eso definitivamente va a afectar a nuestros hijos, porque afecta a nuestras vidas. Cada uno de nosotros debe entender que un padre sabio, estoy en el punto número 2, quiere alcanzar el corazón de su hijo para que éste se entregue voluntariamente, tanto a él como Padre terrenal, como a Dios como Padre celestial. Es pesada la carga, ¿no? Porque de nuestra paternidad terrenal depende mucho la paternidad celestial. En el sentido de nuestros hijos van a conocer a Dios a través de nosotros. De nosotros. Por eso cuando en las familias, en los senos de la familia, incluso cristianas, hay adicciones a las drogas de parte de los hijos, embarazos no deseados, ¿no es cierto? O incluso enojo hacia Dios, un corazón lejano. ¿De quién es la culpa? ¿Del hijo? No, de nosotros. ¿De quién? Papá. ¿De Dios? El papá. Del Padre. El Padre terrenal. La ecuación sigue siendo la misma porque Dios es el mismo. Cuando el hombre cayó, aunque el fruto fue entregado a la mujer, ¿a quién le llamó la atención Dios? Al hombre. Al hombre. ¿A quién responsabilizó Dios? Al varón. Porque el mandato es para el hombre. Y hoy en día, cuando hay problemas en nuestra familia, no la tiene la culpa Dios, no la tiene la culpa la mamá, no tiene la culpa los amigos, no tiene la culpa el sistema, no tiene la culpa la iglesia. Es falta de asumir la responsabilidad como varones, como hombres, ¿sí? Claro, la consecuencia del pecado la venimos acarreando y no es fácil. Pero ahora que tenemos esto y que nuestros ojos son abiertos, déjame decirte, no hay excusas. No hay excusas para que tú digas, es que yo no sabía. Yo no sabía que me tocaba. Bueno, hoy, 7, 6, 7, 8. 8. Hoy 8 de junio de 2022, ya no hay excusas para nosotros. Y créanme que, les digo, ha sido interesante este libro, en lo personal, también, porque confronta. Ayer llegué a casa y le dije a mi esposa, antes de ir a dormir, repasando este capítulo, tengo que tomar muchas decisiones. Cosas que de repente a veces tú las haces por el simple hecho de la inercia, de porque así son, porque así van, porque tienes buenos hijos, y no lo digo entre comillas porque mis hijos no sean buenos, sino porque a veces la perspectiva de uno, y nuestros hijos responden a los estímulos que nosotros hacemos, ¿no es cierto? O las cuestiones que nosotros les brindamos. Pero ¿cuánto conozco del corazón en profundidad de mis hijos? Y hay cosas que tengo que ponerme más a trabajarle en mi vida, en la vida de mis hijos, para de esa manera estar pendiente de la vida de mis hijos. Entonces cada uno de nosotros debe entender que cuando decimos, hijo mío, dame mi corazón, es una responsabilidad que nosotros queremos y debemos asumir. Porque la segunda parte del versículo es muy fuerte, porque dice, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué significa eso? Ejemplo. 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 Hoy, si tú pudieras decirle a tus hijos, sigue los pasos que yo estoy dando, ¿se los recomendarías? ¿Dónde lo estarías llevando? Digo, lo pasado ya pasó. Quizás nos arrepentimos de muchas cosas que hicimos, pero hoy estamos asumiendo una nueva responsabilidad. Entonces, ¿qué voy a empezar a hacer hoy para dejar trazado un nuevo camino para mis hijos? A veces nos esforzamos por herencias, ¿no?
y queremos dejarlos bien parados. Y si tenemos 2, 3 hijos, queremos dejarle una casa a cada uno, queremos dejarle un buen estudio, queremos dejarle un carro, queremos dejarle dinero en una cuenta bancaria para que cuando nosotros nos vayamos ellos se peleen, porque no va a ser suficiente. Porque lo que necesitaban de nosotros no era necesariamente eso. ¿Sí? Pero mi caminar, mi andar, mi proceder de día a día, realmente es un caminar que va puesto los ojos en Jesús. Mi andar, mi proceder, lo que digo, lo que pienso, lo que hago, realmente muestran esa luz en un mundo de tiniebla, que mis hijos pueden estar orgullosos y saber que cuando yo no esté y no pueda, y lo digo entre comillas, controlar a sus amigos, llamar por teléfono, preguntarle dónde está, van a ser personas seguras porque saben que si siguen el camino de su papá todo va a estar bien. Interesante cuando hablamos del ejemplo. ¿Por qué es tan importante el culto familiar? Y no estamos hablando de una liturgia complicada, decíamos, ¿no? Estamos hablando de un tiempo de meditación, donde estudiamos la palabra de Dios, donde leemos la palabra de Dios. Antes, después, buscar el horario correcto, pero hacerlo. Asumir el pastorado en nuestros hogares. La pregunta es, ¿estás comprometido con esto? ¿Qué te falta para comprometerte? Porque el punto número 3 tiene que ver con un padre piadoso. Y decimos que nuestros hijos deben tener de nosotros los que más desean. Y hemos visto que ellos no desean necesariamente las cuestiones materiales. Si desean los materiales porque han visto que papá es un buen proveedor de lo material. Sin embargo, nuestra responsabilidad es que deseen y anhelen y aquellos donde el hollín, donde la polilla no corrompe, aquello que trasciende, que es eterno, tesoros que no se van a acabar. Tiempo, calidad. Por eso nosotros debemos cultivar, para cultivar debemos plantar, sembrar en el corazón de nuestros hijos. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Cosas buenas. ¿Cómo qué? En primer lugar, la semilla de su propia fe en Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de guiar a sus hijos a los pies de Cristo o de compartirles del Evangelio. Un padre piadoso siembra en el corazón de sus hijos un anhelo por la verdad y por la bondad. Vivimos en un mundo carente de estos dos aspectos. En el mundo triunfa el mentiroso, el que engaña, el egoísta, la verdad y la bondad. ¿Sí? En mi rancho había una canción que decía siglo XX, cambalache, problemático y febril. ¿Sí? El que no roba no avanza, no, el que no tranza no avanza y el que no roba es un gil. Gil es tonto. ¿Sí? Es el concepto que la sociedad tiene. Mira, porque te voy a decir una cosa, porque si tú no te preocupas por el corazón de tu hijo, el mundo está agazapado esperando que tú lo sueltes. Y a veces me cuesta entender cómo los padres no entienden ahora que las escuelas no educan a sus hijos. Es una parte de la educación. Quienes deben educar a sus hijos somos los papás, los varones. Instruye al niño en su camino. ¿Sí? Para que cuando sea viejo no sea parte de él. Es nuestra responsabilidad, hombres. Por eso podemos elegir la escuela que nosotros querramos para nuestros hijos. Pero no le podemos delegar a la escuela la responsabilidad de educarlos. Por lo tanto, no podemos recriminarles de la falta de educación. O sea, estamos como estamos en nuestro país, no porque el sistema educativo de por sí es muy, ¿cómo se dice? Débil. Sí, muy precario. Esa es la palabra, muy precario. ¿Pero por qué? Porque los padres queremos descansar en eso. No nos queremos involucrar, no nos queremos comprometer. Desde la experiencia en el Ministerio de Jóvenes, cuando nosotros llegamos o cuando llega a nuestras vidas un joven con cierta problemática, lo primero que atendemos es su familia, no es a él. No es a él. Y cuando los jóvenes ingresan al Ministerio de Jóvenes a través del Ministerio de Brigada, que son los que están empezando la secundaria,
Los papás muchas veces vienen y se relajan y nos los tiran, así nos los entregan, para que nosotros nos hagamos cargo de su vida espiritual. Sin embargo, se encuentran con la sorpresa de que nosotros estamos sobre los papás. Y necesitamos el compromiso de los papás. Claro, generamos actividades, estoy los papás súper felices, pero nunca sacamos el dedo del renglón que nosotros no podemos trabajar sin la presencia de ellos. Porque incluso cualquier actividad que puedan hacer dentro de la iglesia es una herramienta que tú puedes aprovechar. No es el todo en la vida espiritual de tus hijos. La escuela no es el todo en la vida de tus hijos tampoco. Pero ahí vamos, muchas veces los papás. No solamente los ponemos en la escuela de jornada completa, sino que saliendo de la escuela los pasamos a la natación, de la natación al fútbol, para que lleguen a la casa lo más cansado posible, molesten lo menos posible, nos irriten lo menos posible, nos ocupen lo menos posible. Y ahí estamos, salimos de la casa como dos extraños y volvemos a la casa, seguimos siendo extraños. Y entonces cuando nuestros hijos crecen y las cosas no salen como a nosotros nos gustan, recriminamos, nos quejamos, nos enojamos. Y si nuestros hijos no responden y somos hijos de Dios, le gritamos a Dios. Nos enojamos con Dios. Él dijo que me diste. Pero vimos que eso no funciona. Porque un hombre piadoso siembra un anhelo por la verdad y por la bondad en el corazón del hijo. Para que el hijo pueda ver por los ojos del padre o pueda tomar el ejemplo del padre en su caminar. Un padre piadoso hace énfasis en compartir su propio corazón y desarrollar el corazón de su hijo. Ese es el énfasis en nuestras vidas. Comparto para desarrollar. Me doy para poder obtener un resultado. ¿Quién te dijo que la vida era fácil? Nadie. Pero vivimos en un mundo de egoístas. Somos egoístas. Porque primero somos nosotros. Y conforme a lo que nosotros queremos, después le damos a nuestros hijos. Y no funciona así. Fíjate nomás el ejemplo de Dios. El ejemplo de Padre. Que dice que por amor a nosotros, Él no escatimó a su único hijo. E incluso el hijo, estando en la cruz, le dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? Y no era porque no la amaba. Era porque sabía que estaba pagando un precio para que ahora nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. ¿Qué es lo que estás dispuesto tú a sacrificar por la vida de tus hijos? Como buen cristiano, como buen hijo de Dios. Entendemos entonces que la razón principal porque la que deseamos que nuestros hijos nos den su corazón es para poder guiar sus corazones a Jesús. Ese debe ser nuestro propósito de vida, que nuestros hijos puedan llegar a Cristo, a conocer a Cristo. Por eso la última pregunta decía: ¿cómo puedes demostrar tu pasión por Jesús a Cristo? ¿Cómo puedes hacer que el Señor sea atractivo para ellos? Hoy, a través de tu andar, ¿Cristo se le hace atractivo a tus hijos cuando te ven? ¿Reflejas a Cristo en tu accionar? ¿En tu forma de hablar? ¿Cómo tratas a la gente? ¿En tu forma de alabar a Dios? ¿En tu comunión con Dios? ¿En tus distintas responsabilidades? Y miren tus ojos por mis caminos. Ese es un compromiso que un padre que tiene el corazón del hijo hace. Y no sé cuán consciente eres de lo que conlleva este compromiso. Tomas a tu hijo para que él, cuando sea padre, pueda realmente entender y animarse a decir: mi padre lo hizo conmigo, yo quiero hacerlo con mis hijos. Por eso es tiempo, hombres, en el que debemos dejar que vean la luz de Jesús en nuestras vidas, en nuestras mentes y en la pasión de nuestros corazones. Hoy más que nunca, como padres, necesitamos brillar, encender esa luz que marca la diferencia en un mundo en tinieblas. En tinieblas. Nadie dijo que ser padre es fácil, pero nadie tampoco dijo que es imposible.
Todo comienza por obedecer al mandato y por comprometernos, estar dispuesto a entregar para poder ganar el corazón de nuestros hijos. Si hay vida, hay tiempo. Si hay vida, hay tiempo. Y quizás hoy empieces a construir esa nueva relación con tu padre, con tus hijos, porque acuérdate que tú eres hijo también, y quizás tengas que reconstruir la relación con tu padre para poder construir la relación con tus hijos. Amén. Vamos a orar, varones. Señor, te damos gracias porque tú desafías nuestras vidas a través del mandato masculino. Señor, y hoy vemos que cultivar y cuidar el corazón de nuestros hijos es parte de esto. Y Señor, queremos ser responsables a la hora de cuidar la vida de nuestros hijos. Queremos realmente saber y entender y asumir, Señor, como padres, este mandato. Padre, tú nos has prestado vida y queremos aprovechar. Queremos realmente, Señor, ser cercanos a nuestros hijos, ser cercanos a nuestros padres, de tal modo que podamos disfrutar del cumplimiento del mandato de nuestra vida, sabiendo que eso alegra tu corazón. Y Padre Santo, en esta hora, realmente que nosotros podamos tomar en nuestras manos la vida de nuestros hijos, el corazón de nuestros hijos, e indicarle el camino que ellos deban seguir en amor y en temor hacia ti. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.